Buenas noches. ¿Cuántos de ustedes trabajaron fuerte hoy? Así es la vida, ¿no? Qué bueno, yo estaba trabajando en el banco porque yo presto dinero como a todos los clientes, como mi jefe me dice, tienes que hablar con ellos para ver si ellos necesitan una hipoteca. Ok, jefe. Y luego, si ellos necesitan una segunda hipoteca. Ok, voy a ver, jefe. Y tuve una reunión de 3 horas. Y ahora tienes que llamar a los clientes para obtener cuentas monetarias y todo eso. Ok, voy a llamar. Y tu gente tiene que estar llamando también. Ok, yo le hablé con mi banquera. Tienes que hablar con la gente. Y ella empezó a hacer llamadas y yo estaba llamando y todo. Entonces, cualquier de ustedes quieren abrir una cuenta, yo estoy en el Banco de Comérica. Es un chiste. En el Beltline 161. Ese banco tiene 2 personas bilingües. Ok, perdón. Pero estaba pensando en la palabra que decía anuló la deuda. Cuando yo presto dinero de parte del banco, aquí está 100,000, cómprate la casa o 400,000 o lo que sea, el banco quiere que paguen los clientes. Por eso no vamos a prestar dinero o hacer préstamos, ¿no? Si yo hago un préstamo a alguien, yo quiero que me paguen, ¿no? Pero lo que la Biblia dice es que anularon, por el sacrificio de Cristo, Cristo anuló la deuda. No tenemos que pagar algo, pero en la vida tenemos que pagar. Pero Cristo anuló la deuda que teníamos. Eso es algo que deberíamos pensar bien. Si Él anuló, si Él pagó el precio, si Él pagó nuestra deuda, somos bendecidos, ¿no? Eso es la victoria. Eso es una victoria magnífica, es una victoria que ni puedo expresar con mis palabras porque Él anuló mi deuda. Ya no tengo que pagar el precio por mis errores. Piensen, hermanos, en eso. Porque el diablo quiere acusarnos, ¿no? Hoy el título del mensaje es La victoria sobre el enemigo. La victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos de ustedes han sido acusados por no hicieron lo que decían los acusadores? ¿Alguien? ¿Alguien te acusó? No, tú hiciste eso. No. Eso pasa en la vida, ¿no? Cuando yo te voy a contar una historia, pero no quiero que me acusen después de algo. Yo no quiero que ustedes me molesten luego por decir la historia. Yo era un niño travieso. De 10 o 11 años, yo no recuerdo. Pero estaba yendo a un colegio privado, como un colegio y con un amigo. Y un día yo le dije a mi amigo, mira, vamos a ir a la Florida. De 10 años pensando eso, ¿no? No me van a invitar otra vez.
a predicar, pero vamos a la Florida. Yo le dije, sí, vamos a la Florida. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos ir y podemos viajar a la Florida, podemos cortar grama para ganar dinero de 10 años. Porque quiero ir a la Florida y vivo en Texas para cortar grama. No tiene sentido, ¿no? Pero niños hablan de loco, ¿no? Y mi amigo estaba de acuerdo. Entonces, planificamos el viaje a la Florida. Yo empaqué una bolsa con ropa. Yo fui a los gabinetes de mis papás poniendo frijol, como 8 latas de frijol. Mi papá tenía $8 de los biles de 2 en su cuarto. Entonces, robé $8 de mi papá. Y si yo me enfermo, voy a traerme un medicamento. Entonces yo puse unas aspirinas ahí, unas pastillas. Y teníamos plan. Y íbamos a un colegio privado. Entonces yo tenía ropa del colegio. Y yo le dije, mira, si nos cachen, tenemos que decir que alguien nos dijo que iban a matar nuestros papás si no fuéramos a la Florida. Ok, eso estamos de acuerdo. Mi amigo Chad se llama. Entonces, fue el break de lonche, almuerzo, lo que dicen. Yo creo que es almuerzo, ¿no? Pero los mexicanos dicen aquí lonche. Ok. Híjole. Ándale pues, hermanos. Órale. Ok. Eso fue el almuerzo. Él y yo salimos. ¿Cómo se llama? Fugamos del colegio. Como si fuéramos prisioneros. Vamos a ir a la Florida para cortar grama. No hay grama entre Texas y la Florida. Entonces fuimos y estábamos en el bosque, como cerca y cambiando ropa. Salimos. Empezamos a caminar y llegamos a un área y yo le dije, vamos a estar aquí en la noche y en la mañana vamos a la Florida. Vamos a quedarnos aquí. Entonces él decía, pero tenemos que tener algo de tomar. Ok, vamos. Vamos a una tienda aquí para comprar algo, un Gatorade. Entonces él y yo caminamos a la tienda, estábamos en la tienda comprando Gatorade y él estaba tomando su tiempo. Yo no sé si quiero, y yo estaba como, apúrate. Y él estaba como bien sospechosos. Y una persona me acercó, me dijo, dame lo que tú tienes en las bolsillas. Dame. Yo no tengo nada. Saqué todo. Entonces empecé a enseñarle y él me estaba acusando de algo que yo no hice. Fue algo, me acusó. Eso así pasa. ¿Quieren saber lo que pasó? Salimos de la tienda con Gatorade. Íbamos caminando al bosque, donde están los woods. Y yo escuché algo fuerte, unos frenos. Y fue el papá de Chad. El colegio ya
ya le llamó. Y empezamos él y yo a correr. Estaba corriendo. Y el papá dijo, Chadwick Wayne Johnson. Todo su nombre, los tres. Boom, boom, boom. Párate. O algo como... Y él dijo, él estaba como... yo no puedo. Y le dio la vuelta y regresó a su papá. Y yo estaba todavía como corriendo. Yo fui donde habíamos puesto la bolsa. Estaba solito. Ya no tengo amigo para ir a la Florida. Agarré la bolsa y empecé a caminar hacia el colegio. Cuando escuché otros frenos. Fueron de mi mamá, mi abuela. Y ellos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo? Es que te iban a matar si yo no hiciera eso. Y mi mamá me creyó. Y mi abuela, pues, ok, ¿quiénes son ellos? ¿Qué está pasando? Y yo fui para hablar con el mero del colegio y él me dio, pero, ¿cómo se llaman? Nalguitas, como, pero fuerte. Lo loco de todo es que mi abuela me estaba mirando dentro de mi bolsa y dijo, ¿qué tienes aquí? Como unas pastillas. Ay, yo no sé, yo le dije. Yo le mentí. Y ahora yo creo que ella todavía es vivo. Y yo creo que piensa que era adicto a la droga, algo así. Y fue aspirina, ¿no? Pero alguien nos como acusa a veces, ¿no? Y eso es lo que pasa con el diablo. El diablo nos acusa. Una acusación se afirma que alguien cometió un error o falta. Después hay una investigación, se revisan pruebas y se examinan los hechos. Y luego hay un juicio que se decide si la acusación es válida o no. Pero el diablo, él es astuto. Él sabe cómo acusarnos y se le olvida de lo que Cristo pagó en la cruz. A mí me encanta la historia de Job en la Biblia. Job era un hombre justo, rico y fiel a Dios. Un día el diablo se presentó ante Dios, acusando a Job que él solo está sirviéndote solo por sus bendiciones. Eso fue un desafío. Ok, quita lo que él tiene y seguramente me maldicirá, decía el diablo. Dios permitió que el diablo probara a Job primero quitándole su riqueza, a sus hijos. Aun si Job no maldijo a Dios diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Luego el diablo afligió a Job con llagas dolorosas. Incluso en el sufrimiento. Pero Job permaneció fiel sin culparle a Dios. Al final Dios restauró las riquezas de Job, bendiciéndole aún más que antes, mostrando que la verdadera fe perderá incluso bajo acusación. El diablo siempre desde el principio nos ha acusado. Pero cuando Jesucristo colgó
en la cruz, las acusaciones del enemigo fueron clavadas en la cruz. Ese es mi punto número 1. Las acusaciones de los enemigos fueron clavados en la cruz. Dice la palabra en versículo 13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era aversa clavándola en la cruz. Amén. ¿Saben una cosa, hermanos? Que el enemigo quiere decirnos que somos malos. Él sabe acusarnos, pero tenemos que darnos cuenta que la obra y lo que Cristo en la cruz pagó el precio y ahora no hay condenación, no hay vergüenza, no hay una eternidad sin Cristo y podemos esperar que un día estaremos con Cristo en el cielo. Él clavó las acusaciones en la cruz, hermanos, porque Él fue el sacrificio perfecto. Esta noche es como Good Friday, es como la viernes buena, santo, Good Friday. Todos en el banco, Happy Easter, Happy Easter. Todo en inglés, ¿no? Es Good Friday, pero Santo Viernes decía en español porque fue algo santo. Él fue el golpeado. Él tomó las acusaciones. Jesús era perfecto. Él no hizo nada mal. Sanando a la gente, haciendo milagros. Un hombre que fue la mitad hombre y la mitad Dios. Todo perfecto. No pecó para nada. Él tuvo que ser un sacrificio perfecto. Porque eso es solamente lo que Dios iba a aceptar, algo perfecto. Y Él fue perfecto. Amén. No pecó. Y todas las acusaciones. Es que lo acusaron. Lo golpearon. Lo maltrataron. Tuvo que, ¿cómo se llama? Llevar la cruz. Que fue pesada, tan pesada que Él colapsó. Alguien tuvo que tomar la cruz por Él y llevarla. A veces yo pienso, Señor, mi vida, a veces yo sufro de algo o mi vida está en eso y a veces nos quejamos, ¿no? Es que eso y eso y eso, bla, bla, bla. Pero no me están golpeando todos los días. No me acusaron y no me mataron. Pero eso pasó a Jesús y Él no dijo nada. Absolutamente nada. El hecho, las palabras que Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Ellos estaban burlándose de Él. Dándole vino con vinagre y todo, como hombres crueles.
Pero las acusaciones que ellos dijeron a él tomó eso en la cruz y fue clavada en la cruz. Número 2, Cristo triunfó públicamente sobre los poderes espirituales. Dice en el versículo 15, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que a mí me impresiona es que Jesús fue crucificado en frente del público y él fue humillado en frente de la multitud. Muchos eruditos dicen que él fue colgado desnudo. Muchos dicen eso. Imagínate, desnudo, golpeado, colgando en la cruz. Pero eso fue parte del plan de Dios. Teníamos que tener un sacrificio para pagar el precio del pecado. Por su sacrificio ahora los poderes espirituales ya no tienen poder sobre nosotros. Lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria total. En la cruz, Cristo derrotó el pecado, la muerte y a Satanás. Él despojó a los poderes espirituales. Despojar significa quitarles autoridad y poder. Imagina a un policía que solía tener autoridad, placa, uniforme y arma. Podía detener autos, dar órdenes y la gente obedecía porque tenía autoridad legal. Pero un día ese policía se despojado de todo. Le quitan la placa, le quitan el uniforme, le quitan el arma. Ahora sigue siendo la misma persona, pero ya no tiene autoridad real. Amén. Así es lo que hizo Cristo. Satanás antes tenía poder por el pecado, pero en la cruz Jesús lo despejó. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros porque entonces vivimos sin autoridad. Yo tenía una experiencia en Guatemala. Fuimos a una escuela. Era misionero en Guatemala. Construimos 3 colegios grandes en Guatemala. Construí un templo en México y otro en Guatemala. Hacía evangelismo, predicamos en las escuelas públicas, un montón de evangelismo para los niños. Entonces, en un evento, estaba ahí predicando con los niños y como 80 niños le aceptaron a Jesús. Como estaban orando con ellos y el Espíritu Santo empezó a mover en el lugar. Y atrás habían unas jóvenes llorando y orando. Y Dios estaba tocando los corazones de ellos y todo. Entonces, íbamos saliendo el grupo. Yo tenía un grupo de gringos ayudándome con un grupo de guatemaltecos y todo. Y estaba hablando con los maestros y mientras el equipo estaba jugando fútbol, cuando una maestra me acercó, me dijo, misionero, quiero que me ayude para orar por
una señora y su hijo. Ok, está bien. Yo le dije al grupo, vamos a orar por esa madre y su hijo. Fuimos ahí para orar por ella. Y 2 pastores estaban, yo y unos jóvenes orando por el hijo y la mamá. Empezamos a orar como Dios sane el estómago del hijo, como ayúdalos y todo. Y la mamá empezó pero como puro demonio, ¿no? Yo no sé cómo lo que estaba pasando con ella, pero fue algo muy, muy intenso. Y empezamos a orar por ella. Los pastores estaban orando por ella, estaba como gritando perdón, yo no quiero asustar a ustedes, pero yo fui para orar por ella y yo le dije, en el nombre de Jesús, sal de ella, ese demonio. Y esa mujer fue liberada en un instante. Yo no he visto eso en mi vida. Eso fue la primera vez. Es algo pero el poder del nombre de Jesús. Esa mujer fue liberada. Y empezó a llorar y orar y orar. Y nosotros la dirigimos en la oración de salvación. Y fue algo muy... el Espíritu Santo estaba poderoso ese día. Íbamos saliendo después de eso. Y un hombre paró la motocicleta y dijo, mira, yo me sentía algo cuando estaba pasando por aquí. Y yo quiero entregar mi vida a Cristo. Fue como un avivamiento que estaba pasando en un instante ahí en Guatemala. Nunca voy a olvidar eso. Pero aprendí algo. El poder de Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, colgado, Él quitó, Él sacó la autoridad de Satanás. Y ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Somos libres, hermanos. Esa es la victoria que tenemos. Somos libres de toda maldad, de todo pecado. Ustedes no tienen que seguir pecando. No, son libres. Es el diablo. El diablo a veces como nos tenta, pero tú tienes el poder sobre el pecado porque Jesús fue clavado en la cruz y Él pagó el precio y anuló toda la deuda de ustedes. Y ustedes no tienen que andar sufriendo, no tienen que andar con cadenas. Dios rompió las cadenas de su vida de una vez. Y como decimos en Guatemala, somos libres, tenemos poder, tenemos la victoria en Cristo, podemos llevar el mensaje de Dios a todo el mundo con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Un hombre llegó al centro de rehabilitación cristiano donde estaba trabajando, un hombre se llama David Gaona. Escuchando voces y todo. Puro loco. Delgadito. Sin pelo. Andaba en la calle en una vida homosexual. Esa persona fue perdido, hermanos. Yo lo vi pensando, nadie puede salvar a ese chico. Nadie. ¿Qué voy a hacer con ese hombre? Fue abusado por su papá. Ese hombre fue una persona malita, andando en la calle, haciendo delitos, muchas cosas malas. Ni puedo repetir lo que pasó en la vida de David.
Cuando él empezó a leer la palabra de Dios, Dios empezó a quebrar las cadenas, Dios empezó a liberar a ese hombre. Y yo te puedo decir, el domingo pasado, él y yo fuimos a la iglesia donde yo asisto. Amén. Liberado. Él está viviendo solito, no está en la calle. Él tiene 2 trabajos, hermano. Él cocina bastante bueno. No tanto como ustedes, pero bueno, hermanos. Pero Dios lo salvó. Lo liberó. Él es libre ahorita. Él me dijo, yo no tengo ganas de hacer nada con la droga, con heroína. Él fue un adicto a heroína. Pero el poder de Dios, la salvación, llegó a su corazón y él está libre. Gloria a Dios. Los poderes espirituales ya no pueden dominarnos, hermanos. Tenemos la victoria. Dice, soy crucificado con Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Ya no vivo yo, sino Él. Mira, ese es el problema. Yo te voy a decir muchos problemas esta noche. Pero un problema con el cristiano moderno, digamos, el cristiano de hoy, es que pensamos que la vida de nosotros es nuestra propia vida. No, ustedes fueron pagados y somos esclavos de amor con Cristo. El problema de muchos cristianos es que queremos nuestra voluntad propia. No queremos sufrir con Cristo y hacer la voluntad de Dios, que a veces es difícil, hermanos. No es algo fácil, hermanos. No es pan comida ser cristiano. No es pan comida servirle a Dios y tomar la cruz y seguirle. Pero vale la pena, hermanos. Yo conozco un pastor en Guatemala, se llama Luis. Luisito se llama. Muy amigo mío. Pero ese hombre tenía una carga de salvar la gente en su pueblo. Él vive debajo de un puente incienso. Es un puente grande en Guatemala. La gente es tan pobre debajo del puente que ellos ya no quieren vivir y muchas personas brinquen sobre el puente y mueren. Es un lugar feo, con gente de drogas, con champas, como casitas, ¿ustedes dicen champas o qué? Chozas, bueno, chozas, champas, lo que sea, unas casitas de gente pobre, de lámina. Un área bastante peligroso. Yo he bajado 100 veces ahí para visitarle a Luis, para ayudarle con su iglesia. Su iglesia y colegio está dentro de los pilares del puente. Un hombre con tanta pasión para salvar la gente. Él está como, yo quiero salvar mis vecinos. Él ha sufrido. Ha sufrido. Pero yo no quiero vivir, hermanos, la vida loca aquí. Ya no. Yo quiero vivir por Cristo. Cuando yo dejé todo, mira, hermanos, yo tenía una carrera en el banco antes. Era número 1. Gerente, estaba subiendo, ganando. Yo tenía casa con 8 acres, con una vista del mar en el estado de Oregon. Y todo eso fue
por fin estaba ganando, por fin tenía casa, por fin tenía todo lo que necesitaba para ser un hombre exitoso. Cuando un misionero llegó a la iglesia donde yo asistía, predicando de misiones, y dijo, ¿quién quiere ser misionero aquí? Venga al frente, venga al altar aquí. Yo no fui enfrente, yo fui atrás. No quería. Yo no quiero nada que ver con misiones. Yo puedo dar mi dinero nada más. No. Dios no quería eso. Entonces llegó al altar, hermanos. Lloró como si fuera bebé. Y luego lloré otra vez cuando vendí mi casa. Cuando dejé de trabajar en el banco. ¿Fue mi seguridad? Ya no tenía seguridad. El hecho, mira, yo te puedo decir milagro tras milagro tras milagro de lo que pasó en aquel día. Yo estaba sin trabajo, mi último día de trabajo. ¿Dónde va? ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo voy a pagar todo? Una señora que yo la conocí en el aeropuerto, en el avión. Yo le di una carta de oración, aquí soy Darren, bla, bla, bla. El día cuando yo renuncié, fue mi último día en el banco. Recibí un cheque de ella. Un extranjero, una persona que no la conocí una vez, con un cheque de $50, con una nota, y ella había doblado mi carta de oración con una nota que decía, te conocí en el aeropuerto, espero que este cheque te ayude con su misión. $50 no es mucho, hermanos. Pero ese día para mí no fue los $50. Fue un gran señal de Dios, que Dios me iba a cuidar en mi vida todo el tiempo. Jesús dijo, si alguno de ustedes quieren ser mi seguidor, debe renunciar a su propia manera. Toma tu cruz y sígueme. Renuncia a tu propia manera. En estas palabras Jesús está llamando a una decisión radical. Jesús llamada a aquellos a quien quieren seguirlo a ser cristianos decididos. Una de las cosas más difíciles en la vida es cuando Él me pide que renuncie a algo. Pero hermanos, nos encontramos vida cuando rendimos a nuestra manera. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él podría haber llamado miles de ángeles para salvarle, pero Él estaba mirando el panorama grande. Y Él sabía que iba a tener que sufrir. Él ganó la batalla, hermanos, en el jardín. Él ganó la batalla en el jardín. Él decía a sus discípulos, ore conmigo, por favor, ore conmigo. Ellos estaban dormidos. Y Él estaba como orando. Y Él dijo, Padre, si no tengo que hacer eso, dame otra manera. Dame otra cosa que puedo hacer.
Si no tengo que hacerlo, Padre, sino no mi voluntad, pero la voluntad de ti. Y eso es el llamado hoy para los cristianos. ¿Son cristianos aquí? ¿Son cristianos decididos? Van a tener que tomar la cruz. ¿Sabes lo que es la cruz ahora? Es una carga. Y la carga no es algo que vamos llevando. Es una carga de un mundo que ya todavía no conoce a Jesús. Es algo, es un Dios quiere que nosotros vayamos al mundo y ser testigos de Él, llevando el mensaje de esperanza, llevando el mensaje al mundo, porque ellos andan en su pecado, no tienen libertad todavía, pero Dios está llamando a ustedes y yo para llevar el mensaje. Pero vamos a tener que ganar la batalla en oración, hermanos. Entonces yo quería dar a ustedes este mensaje esta noche. Yo no sé quién está aquí esta noche, pero cada uno de ustedes tiene llamado. El llamado es llevar el mensaje. Vaya al mundo y hacer discípulos. Como Él no quería llevar la cruz, Él no quería estar en la cruz muriendo, porque Él era hombre también, pero Él sabía que tenía que hacerlo. Y yo creo que Dios está llamando a algunos de ustedes para tomar en serio, hermanos, su trabajo. Este Easter, la Pascua, ¿no? ¿Cómo se llama? Pascua. Wow. Mi español está mejorando. Dame una noche más, hermanos, no. Pero yo creo que el tiempo es corto. Ustedes pueden ver todo el lío en el mundo ahorita. Es corto. Pero tenemos que ir al mundo y hacer discípulos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Yo te pido, Señor, que bendiga a mis hermanos esta noche, Señor. Yo te pido, Señor, que llame gente, llame personas, Señor, para estar en el ministerio, Señor. Llame gente para ir, Señor, a todo el mundo, para proclamar su grandeza, Señor. Para proclamar, Señor, tu gracia, tu misericordia. Yo te pido, Señor, que esa iglesia explote, Señor, con crecimiento. Expande, Señor, en todo este área, que todos los vecinos empiecen a venir a la iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que les dé ideas, Señor, para alcanzar las almas que viven aquí en Carrollton, Señor. Yo te pido, Señor, por un pastor, Señor, que puede dirigir la iglesia a los niveles donde tú quieres que esta iglesia vaya, Señor. Señor, te pido por mis hermanos que les ayude en sus vidas. Provea todo lo que necesiten, Señor, para que puedan hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.